Iván Jagroski. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la mesa, porque hay novedades desde el ámbito opositor. Ayer nos ocupamos del oficialismo en este mismo espacio y hoy le toca a la oposición, tanto no kirchnerista como a la oposición encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Párrafo aparte vamos a tener que hacer con la cantidad de minutos de televisión, minutos de radio y ríos de tinta que se vertieron diciendo que Cristina Kirchner se iba a Cuba para no volver porque no tenía tratado de extradición. Francamente, un disparate atrás de otro se dice sobre la figura de la expresidenta sin la menor necesidad de desdecirse. Pero ya nos vamos a ocupar de eso porque la novedad del día tiene que ver con lo que se está orquestando en torno a la opción opositora no kirchnerista. Hoy en la Fundación Mediterránea, concretamente en el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, conocido como IERAL, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, recibió a Roberto Lavagna, que fue a disertar allí. Esta es una suerte de... Este es como una suerte del esqueleto de lo que es Alternativa Federal. Ahora, hay diferencias dentro de ambos espacios. ¿Por qué decimos esto? Mejor dicho, diferencias dentro de ese espacio, dentro de ambas figuras y con otras que son satélites en este momento de la potencial candidatura de Roberto Lavagna. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque tanto Juan Schiaretti como el resto de los integrantes de Alternativa Federal sostienen que las candidaturas dentro de ese espacio se tienen que dirimir a través de una primaria abierta, simultánea y obligatoria. En el caso de Roberto Lavagna, lo que ha dicho hasta el momento, lo que ha dejado trascender, es que la fórmula debería nacer de un consenso. Claro, por supuesto, todo el esquema Alternativa Federal detrás de la candidatura de Roberto Lavagna significaría que ese consenso lo llevaría al propio Roberto Lavagna como candidato a presidente de la República en esta opción. Cuando uno mira el panorama más amplio, en 360 dentro de este esquema, de esta estructura, ve a Sergio Massa, al propio Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey. ¿Qué significa esta foto acá? Con un Miguel Ángel Pichetto girando más como armador ya que como candidato dentro de esta estructura. ¿Qué, o lo que piensan algunos de los opositores no peronistas que están dentro de esta estructura, radicales, socialistas, quieren incorporar al gen de Margarita Stolbizer? Que Roberto Lavagna vaya a una paso, que en realidad él, puertas para adentro, no lo descarta, con alguien que no le pueda ganar. ¿Se entiende lo que digo? Que finalmente la arquitectura que se genere en torno de esa paso sea Lavagna con alguien a quien Lavagna le pueda ganar. ¿Massa? ¿Cómo, Víctor Hugo? Discúlpeme, ¿No es con Massa que tendría que competir? Bueno, lo que ocurre es que Massa, muy probablemente, tanto por capilaridad territorial como por instalación pública, desconozco si le ganaría o no, pero sería un candidato competitivo en esa primaria. ¿Y entonces? Bueno, justamente la pregunta que hace usted, Víctor Hugo, da en el clavo, porque finalmente la persona que va a terminar decidiendo, o una de las personas que va a terminar decidiendo centralmente cuál opción opositora, al margen por supuesto de Cristina Fernández de Kirchner, de quien nos vamos a ocupar en instantes nada más, es la figura de Sergio Massa. ¿Por qué digo esto? Porque si Massa se queda en el esquema de Alternativa Federal y es candidato a presidente, el candidato de esa paso puede ser cualquiera de los que están acá, porque son competitivos dentro de esa misma paso. Ahora, en una elección general, ¿puede Massa, que podría resultar ganador de esa paso, llegar primero o segundo para entrar a un balotaje en el que cualquiera que entre seguramente le ganaría a Mauricio Macri? Bueno, es una pregunta hasta el momento sin respuesta. Muy probablemente, si Roberto Lavagna fuera el candidato central, por decirlo de alguna manera, en una paso con Juan Manuel Urtubey, Lavagna se podría imponer y allí, esto es lo que les reitero, piensan los opositores no peronistas que están en este esquema, generar un esqueleto que le permita a Lavagna salir primero o segundo. Le adelanto algo, Víctor Hugo, hay mucha gente en Alternativa Federal que cree, y no sé si no lo han dicho en público, que la discusión, si la economía se sigue deteriorando, se puede dar entre dos opciones opositoras en el balotaje, entre el esquema kirchnerista en caso que Cristina sea candidata y entre esta opción, que Macri podría salir tercero en caso de ser candidato. Es decir, hoy me parece tan válida la pregunta de si Cristina va a ser candidata como de si Macri va a ser candidato. Yo a ambas respuestas, con la foto del día de hoy, que es 20, entiendo, de marzo del año 2019, le diría a los dos que sí.
pero es una pregunta que está en el aire. Cristina Fernández de Kirchner con una centralidad opositora, inclusive cuando no habla, inclusive cuando no está en el país, porque acá hay dos cuestiones muy interesantes y tienen que ver, una con una virtud del espacio que encabeza Cristina Fernández de Kirchner y otra con una herramienta en la que se transforma ese espacio para el gobierno nacional. Traduzco las dos. ¿Por qué herramienta? Porque hoy el único lenguaje que le sale a Cambiemos, al gobierno de la nación, es hablar del kirchnerismo, hablar del pasado, o de lo que sería el futuro, o de lo que fue el pasado, o de lo que hacen en el presente. A ver, se lo traduzco. Ayer en una entrevista televisiva, la ministra de Seguridad comparó al gobierno kirchnerista con Joseph Stalin, que eliminó a 20 millones de personas en la palabra de la propia ministra de Seguridad de la Nación. ¿Esto de qué se desprende? De la estrategia que ya edificó, que ya semantizó, que ya escribió en el diario Perfil el publicista del presidente Jaime Durán Barba. ¿Cuál es la herramienta virtuosa que tiene el kirchnerismo? Que es uno de los dos espacios políticos que generó una identidad en la Argentina. ¿Qué significa generar una identidad? Que vos hoy tenés gente que te dice, mucha gente que te dice, soy kirchnerista. Sí. Como también tenés gente que dice, soy macrista. No hay gente que diga, no sé, por más que tenga votos el esquema de alternativa federal, no hay gente que diga, soy schiarettista, soy pichetista, soy urtubeísta, etcétera. Por más que esté creciendo esa posibilidad de una tercera alternativa. La única que tiene un piso de 35% mínimo es Cristina Fernández de Kirchner. Massa no está llegando ni al 12% en las encuestas y Labaña, corregime en todo caso, a mí me parece que Labaña no ha podido superar el 9-10%. Y ya hace bastante tiempo que Clarín, etcétera, el establishment se lo está mostrando a la gente a ver si crece. Entonces lo va a ver a Schiaretti. Si lo fuera a ver a Schiaretti con un 25, un 30% de gente diciendo, oh, yo lo quiero a Labaña, Schiaretti a lo mejor le decía, bueno, sí, yo acompaño. Pero Labaña se presenta con nada. Entonces Schiaretti le dice, vaya a los pasos. Me parece que esta es hasta una correcta respuesta de parte de Schiaretti. Ninguno de ellos supera un número que les permita verdaderamente convertirse en una oposición a la que Macri, el neoliberalismo, le pueda temer. Y por otra parte, son lo mismo, son parecidos en sus procedimientos, en sus criterios políticos. Massa es el defensor político más importante que, por ejemplo, salió para Stornelli, del que ahora enseguida vamos a estar hablando con Gabriel Morini. Pero es lindo el panorama, porque todos los días tenés nuevos datos, me parece, Iván, que van posicionando a esos candidatos de una manera diferente. Es que vea, Víctor Hugo, lo que usted dice es tan cierto que el esquema que quiere generar hoy Alternativa Federal es sumar esas voluntades que usted acaba de mencionar. ¿Qué quiero decir? Si Massa mide 10 puntos, 12, 15, lo que sea que mida Massa, Labaña mide otros 10, otros 12, y Urtubey mide otros 6, otros 5, otros 4, el número que usted quiera, esa suma de voluntades generaría un escenario de 3/3 en la Argentina, en los cuales ahí cualquiera podría salir primero, cualquiera podría salir segundo y cualquiera podría salir tercero. Esa es la aspiración con la foto de hoy. El tema es que, como decimos siempre, la realidad argentina no es una foto, es una película y en desarrollo permanente. La última, y así como arrancamos este espacio, pongan los ojos en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, donde van a dar libertad de acción. Así como la UCR fue un factor fundamental para generar la arquitectura territorial para que Cambiemos gane, puede ser el puntapié inicial para que Cambiemos pierda la elección de este año, sí. La información que tengo yo es correcta y la Convención Nacional va a dar libertad de acción para que una parte vaya con Cambiemos y la otra vaya con un posible Labaña como candidato a presidente. Preste atención ahí y, como decimos siempre, es una historia que está en desarrollo.